Bienvenidos a otra entrevista de Tu Voto, Tu Futuro. Hoy me encuentro junto con mi compañera Mariana Aguilar y como invitada especial tenemos al aspirante a la presidencia Natalia Díaz Quintana por el partido Unidos Podemos. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto tenerte aquí presente. Igualmente, muchas gracias Ernesto y Mariana. Por cierto, muy contenta porque estoy en el campus del que me gradué hace 20 años prácticamente, así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Que eso mismo te quería preguntar Ujú. en estas instancias, porque pues sabemos que estás graduada de De publicidad publicidad. aquí en la Universidad Latina. ¿Qué se siente volver a estar en casa y no únicamente como estudiante, bueno, que ya fuiste estudiante, sino más bien como una candidata a la presidencia, ¿verdad? Pues vea, muy motivada, contenta también por lo que ustedes me han contado del programa que tienen aprendiendo mientras se hace también, que es parte de lo que nosotros queremos impulsar, ojalá a nivel nacional y mucho más masivamente, porque si uno extraña algo cuando empieza a buscar trabajo es tener la experiencia suficiente para que sea un complemento, no solamente de tener el título, sino también la experiencia laboral, porque siempre que uno llega y busca un empleo le van a decir cuántos años de experiencia tiene y a veces piden un mínimo de 2, 3 años y eso es una limitante porque a pesar de usted estudiar, dedicarse, sacar el título, cuesta un poco al final. Entonces me parece que están haciendo una iniciativa que realmente tiene un impacto, que es importante y me hubiera encantado poder estudiar también con ese formato que creo que en aquel momento pues no estaba disponible, pero realmente felicidades porque me parece excelente. Bueno, doña Natalia, como estábamos hablando, usted fue columnista del periódico La República, de Diario Extra e incluso escribe eventualmente para Delfín. Entonces, me gustaría saber cómo usted ha tenido este rol en la comunicación, cómo planea aprovechar usted su experiencia para garantizar una transparencia total y el acceso a los medios a la información. Vean, eso es vital, sobre todo con el tema de corrupción. Siempre se habla de penas mayores, de castigos, pero si usted me pregunta a mí, la transparencia y la comunicación es lo más importante para evitar justamente mordidas, temas de corrupción de por medio. ¿Por qué? Porque si usted tiene claro como ciudadano cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para un trámite, para crear una empresa, para lo que sea, y no es subjetivo de cada funcionario en una institución, nosotros reduciríamos muchísimo, ¿verdad? El tema de simplemente pagar, porque pasa mucho, yo lo lamento, pero sucede, que se pagan para que un trámite salga más rápido, ese tipo de cosas no deben de suceder. Y si la gente tiene un control sobre qué está ocurriendo, cómo están avanzando las obras, cómo están, digamos, presentándose los resultados de gobierno, me parece que es la mejor ruta para hacerlo. Y también pensando en que para mí hay algo que es muy importante y es también salir de la casa presidencial y visitar los lugares, los distritos, los cantones, que si bien es cierto, se hace siempre cuando uno tiene una gira o un consejo de gobierno, me parece que eso debería ser más permanente y salir más a todos los 84 cantones del país, idealmente, no solamente a uno de esa provincia, y tener ese seguimiento constante de lo que se hace en la zona y cómo poder rendir cuentas. Doña Natalia, me gustaría pasar de lleno al sector educativo Uh -huh. porque se sabe, ¿verdad?, que luego de la pandemia hubieron rezagos educativos enormes, incluso que hay estudiantes de noveno año que están en el nivel educativo que un niño de tercer grado. ¿Qué plan propone usted estratégico para solucionar este problema que nos dejó la pandemia? Vea, lo primero para mí es también dignificar la labor del docente, que se dedique a lo que tiene que hacer, que es enseñar. Hoy tenemos un montón de profesores que se dedican a la labor administrativa, vean, 2, 3 días a la semana comprando lapiceros. ¿Qué tiene que hacer un profesor haciendo eso? Para mí, si usted le da las herramientas para que se dediquen a enseñar, ya ahí tenemos una mejora importante. Darles estabilidad laboral para que también sientan esa seguridad y haya tranquilidad de poder trabajar, de poder enseñar como corresponde. Y también una cosa que considero importantísima y es cómo enseñar para la vida, ¿verdad? Principios, valores, cosas que nosotros hemos dejado de lado. Yo tengo casi 41 años y me acuerdo que a mí me formaron muy diferente a muchas de las generaciones más nuevas en cuanto a el respeto, los valores, el respeto al profesor, a la policía, a la autoridad. De todo eso se ha perdido mucho en el país y si no recuperamos esa parte de la primera infancia, estamos con una deuda muy grande.
Para mí hay que meterse de lleno en eso, involucrar a gobiernos locales, involucrar a líderes comunales, asociaciones de desarrollo, personas pensionadas que tengan experiencia en materia educativa que puedan ayudar a nivelar estudiantes. Ese tipo de cosas es pura articulación. No requiero de una ley, sino de hacer que las cosas pasen. Y finalmente el INA, porque esa es la parte de prevención desde la primera infancia, pero cuando hablamos de solución más inmediata, yo le apostaría al INA como el motor del desarrollo del país, porque para aquellas personas que no pueden ir a universidad pública o privada, que no pueden dedicarse a estudiar más tiempo, requerimos programas cortos de 9 a 2 años de formación donde yo tenga un ingreso rápidamente, donde aprenda también mientras trabajo con la educación dual y donde tenga un impacto sobre todo y que pueda vivir en mi cantón. ¿A qué me refiero yo? Muchos cantones son dormitorio y la gente lo que quiere es mantenerse cerca de su familia. Si logramos que las propuestas del INA sean a nivel regional y alineamos lo que se está contratando ahí o las actividades de esa zona con lo que el INA enseña, aseguramos que las familias no tengan que separarse y tenemos oportunidades de trabajo en las mismas zonas donde viven. Esas son algunas de las ideas que tenemos en nuestro plan de gobierno para ese fin. Una pregunta, ¿cómo garantizaría usted la seguridad laboral de las personas que son parte del magisterio? A ver, eso es un tema administrativo, ¿verdad? Que debe resolverse. ¿Cómo lo haría yo también? En la línea de que la persona que vaya al Ministerio de Educación conozca desde adentro la institución. Vea, ese es un ministerio súper complejo, tiene 80,000 funcionarios, usted tiene que conocer desde adentro para poder trabajar. Mi percepción. Lo ideal es que la persona conozca cómo funciona, no tiene que ser un docente, pero tiene que conocer desde adentro, porque lamentablemente nosotros no podemos llegar a improvisar. En este gobierno que viene hay que solucionar problemas. Ya sabemos cuáles son, tenemos los diagnósticos, hay que ejecutar. Yo vengo del sector privado, casi que toda mi vida he trabajado ahí, y para mí lo más importante es agarrar lo que tenemos y tomar soluciones o ejecutar con lo que hay. Que hay reformas en la Asamblea, perfecto, pero no puedo depender de eso para trabajar. Entonces, para mí, los ministros o presidentes ejecutivos tienen que conocer más que yo, tienen que ser expertos en sus áreas y que nos puedan asesorar también en cómo desde adentro dar esa estabilidad y seguridad, que es un tema meramente más administrativo. Perfecto. Y bueno, ahora que mencionó a Lina, volviendo a Lina, usted en su plan de gobierno menciona que el éxito de Lina ya no se va a medir solamente por la cantidad de cursos que ellos impartan, sino por la colocación laboral, los salarios de egreso y los emprendimientos exitosos que se logren. Entonces, ¿de qué manera el INA y la Agencia Nacional de Empleo van a monitorear si sus egresados realmente consiguen trabajo o emprenden? ¿Y cómo se garantizará que las empresas aliadas a la formación dual cumplan con contratar sin que sea una recarga excesiva para ellos y sus pymes? Bueno, hay un rector en toda la materia de educación, que incluye la dual, ¿verdad? Que es el MEP, ¿verdad? El MEP tiene que velar porque eso se dé, tiene que coordinar con todas las instituciones relacionadas con materia educativa, entiéndase universidades públicas, en el ámbito, digamos, que ellas quieran, porque hay un tema importante y es que uno no puede decirles qué ofertar de carrera. Por la autonomía que para mí es malentendida, porque usted debería poder, con los recursos que se les dan, poder decir sí, pero en el tanto esas personas que se gradúan tengan un trabajo. Pero si no logramos ese objetivo, tiene que ser con universidades privadas, con centros educativos privados o públicos que haya en el cantón o en la región y la empresa privada que haya ahí, o personas que quieran emprender. Esa articulación tiene que darse con esta agencia también de empleo que ya está creada y garantizar con sector privado que cualquier formación o cualquier persona que entre dentro de esos programas tengan asegurada la contratación después de que se termine. Aquí les pongo un caso muy concreto de algunas empresas que hemos visitado en materia de tecnología. Hay unas en Lindora donde ellos desarrollaron un programa para formar programadores. Les enseñan Python, habilidades blandas e inglés en 9 meses. La empresa se garantiza que a los 9 meses contratan a 5,000 personas entre todas las empresas o el sector. A esas personas les pagan una compensación por mes, más que todo mujeres y personas jóvenes, y es virtual la formación. Entonces ya tienen metas entre fundaciones y sector privado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meter al Estado nada más, al INA, y con las mismas metas que el sector privado tiene y se garantiza, simplemente articulamos de una mejor forma con recursos del INA, que además tenemos 350 millones de dólares que podemos utilizar, que están ahorita sin un uso. ¿El Estado le daría un tipo de incentivo a esas empresas?
No, porque ya, digamos, las empresas per se obviamente tienen un incentivo de contratar, porque también tienen que producir. ¿Y cuál es el problema que el país tiene? Que el talento humano no existe para contratar. O sea, la oferta laboral es enorme. O sea, aquí hay trabajo. Lo que no hay es personas que estén alineadas con lo que las empresas necesitan, porque les falta inglés, porque les falta la formación propiamente en la industria. Pero si nosotros trabajamos en esa educación que es más de corto plazo, fácil de aprender y que tenga resultados rápidamente, que pueda tener también un ingreso, yo les aseguro que vamos a poder enlazar empresa privada con las personas que requieren de empleo, y no solamente jóvenes. Estamos hablando de personas que tengan más de 45 años, que ese es otro problema que el país tiene, porque si uno no se actualiza con carreras que se estudiaron hace 20, 25 años, estamos en la misma situación. Entonces, al final, no solamente es para ese sector, sino para toda la población que necesita de actualizarse. Y con el sector privado, con sola que usted pueda conseguir el talento humano que necesita, ya es un incentivo para ellos. Ok. Y bueno, para terminar con educación, en su plan se prioriza la educación STEM desde la primaria. Entonces, así como la alfabetización digital y la enseñanza de programación desde edades tempranas. ¿Qué inversión en tecnología y capacitación docente se requiere anualmente para implementar este currículum moderno de manera efectiva y cerrar la brecha digital en zonas rurales? Yo arrancaría con una escuela, por provincia, por área, hay que determinar cómo lo hacemos. Uno puede diseñar ese modelo en un centro educativo porque es imposible que usted en 4 años lo pueda hacer para los 5,000 centros que tiene el MEP. Y yo lo que quiero es que la gente vea el resultado de un buen modelo, así sea en una escuela. Pongamos en práctica eso y después avanzamos hacia los siguientes modelos. El sector privado para mí es un aliado, porque el presupuesto nacional es limitado y podemos destinar uno que otro presupuesto para alguna cosa, pero está muy amarrado por ley. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar recursos. Y el sector privado también es el mejor interesado en que en las comunidades y el país entero exista seguridad y educación, porque están amarrados. Y si una empresa tiene amenazada su supervivencia en el sentido de la operación, porque es un país inseguro, que no tiene la formación necesaria para prevenir que más personas delincan, yo les aseguro que van a invertir también en este tipo de proyectos. Yo creo mucho en las alianzas público-privadas. Las empresas tienen programas de responsabilidad social o estrategias de sostenibilidad donde destinan recursos a sus comunidades. ¿Qué tal si más bien nosotros coordinamos una iniciativa nacional por región, en donde buscamos las empresas en cada región del país y buscamos cómo intervenir escuelas dentro de ese ámbito en cada uno de las regiones que tenemos, perdón? Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande de buscar presupuesto que no dependa del presupuesto nacional, y también con gobiernos locales, porque las municipalidades tienen un presupuesto que se maneja aparte del que se vota en la Asamblea Legislativa del gobierno central. Entonces ahí también podemos trabajar en convenios con gobiernos locales para decir, esta plata yo la tengo aquí, usted tiene destinado esto, unifiquemos, hagamos esfuerzos conjuntos para utilizar eso de la mejor forma y más eficientemente. Perfecto, gracias. Doña Natalia, pasando al sector salud, Sí. la caja enfrenta, ¿verdad?, una presión financiera que está creciente. Me gustaría saber cuál es su propuesta concreta para sanear las finanzas de la institución. Vea, el principal problema de la caja es ese que usted menciona. Nosotros tenemos un desorden administrativo y financiero. Es un tema de gestión. Es más, usted por ley no puede obligar a la caja a hacer nada. Un proyecto de ley no soluciona la situación. Hay que nombrar a una persona que conozca cómo funciona la caja por dentro, idealmente que haya estado en EVAIS, en clínicas y hospitales trabajando, que sepa cómo manejar internamente eso, que tenga experiencia en la gerencia de servicios de salud. ¿Y qué haría yo? Establecería la contabilidad de costos como primera medida en la parte administrativa, porque hoy les pongo un caso, la gente no sabe cuánto cuesta una cirugía, un ultrasonido. Es más, en el sector privado, en cualquier hospital, si a usted lo atienden, le van a contabilizar o rebajar de inventario lo que usted use, insumos, cualquier cosa que usted use, se la van a cobrar. En la caja no tienen esa trazabilidad. Hoy no sabemos cuánto cuesta absolutamente nada. Y tenemos también una situación de los recursos, por ejemplo, en la parte de atención de salud. El país tiene que atender a todas las personas.
vengan de donde vengan, eso es parte de la ley, de la jurisprudencia, eso se maneja así y estamos de acuerdo porque también uno no puede dejar que la gente muera en la calle y no es el objetivo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona es indocumentada, y pasa muchísimo, esa persona, cuando le van a cobrar, a veces no es posible gestionar ese cobro porque no existen esos convenios entre los países, no hay trazabilidad. Y en este momento estamos dejando de percibir un montón de dinero por esos cobros que nunca se gestionan. Imagínense que en el hospital de Alajuela, les pongo un caso concreto, tenían 6,000 atenciones de emergencia durante el año 2024. Póngale que sea 1,000,000 de colones por atención, que es barato, debe ser mucho más caro, porque es personal destinado a emergencia. Estamos hablando de 6,000 millones de colones, que es la mitad del presupuesto de un ministerio como el de la presidencia, en un hospital de los 29. Entonces, yo me voy a meter en esos temas, no para dejar de atender a la gente, pero usted no puede pretender que una institución se sostenga si usted no cobra por sus servicios. Y a nosotros como costarricenses nos pasa. Si usted debe una cuota como trabajador independiente, no lo atienden, porque está moroso. Entonces uno no entiende cómo es que está funcionando una institución con ese tipo de visión si no se gestionan los cobros como tiene que ser. Eso es un tema que hay que meterse de lleno y que también hay que ver todo el tema de deuda de la caja, porque la caja tiene una deuda, bueno, el Estado más bien con la caja, de 4 billones de colones, ¿verdad? Y al final es una deuda que es muy difícil de pagar y hay que meterse de lleno en todo esto para poder gestionar y ordenar por dentro la institución antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué procedimientos de cobro se implementarán para asegurar que estos extranjeros no asegurados cumplan con sus obligaciones financieras sin afectar la atención hospitalaria humanitaria? Así es, vean, les pongo un ejemplo concreto. Si uno va a Estados Unidos o a Europa y a usted lo multan, le meten una multa de tránsito. A usted no lo dejan entrar al país hasta que no pague. En cualquier país del mundo funciona así. Entonces, si esas atenciones usted las tiene y esa persona sale del país y después regresa, lo mínimo que hay que hacer es controlar también con tecnología el tema fronterizo, revisar quién ingresa, quién no, porque eso es vital para que el país también sepa quién está ingresando, porque hay gente que tiene antecedentes hasta criminales. Yo consultaba la caja, por ejemplo, donde decían, no importa a quién se atienda, pero si tiene un antecedente y es una persona que tiene problemas en otros países, no hay control tampoco con Poder Judicial o IJ, nada de eso. Entonces hay que gestionar toda esa parte. Se pueden hacer a nivel regional protocolos, digamos, empezando por los países en Centroamérica o países aquí en Sudamérica también, y empezar a cobrar. Lo que yo estoy hablando es que se ordene, no que se deje de atender. Y esos cobros se pueden hacer sin depender de una ley, sino de la gestión propiamente. Entonces ahí se pueden hacer de esa manera, que sea fácil cobrar y pagar. Porque si a mí me dicen, vea, no le puedo cobrar ahorita, venga el lunes, ya estamos en un problema, porque la gente no va a volver voluntariamente a pagar si tiene que irse, salir del país, lo que pueda. Entonces, me parece que hay que facilitar que esos pagos se den, y eso es un tema puramente de administración y de gestión, donde nos vamos a meter de lleno, y para eso tiene que trabajar la presidencia de la caja con la gerencia médica, que es la gerencia que ve también los 29 hospitales del país, y tratar de ver cómo ordenamos eso. Doña Natalia, la salud mental también se ha criticado en uno de los temas más críticos del país. Me gustaría saber qué políticas específicas va a implementar en este sector de la salud y especialmente entre jóvenes y adolescentes. Vean, creo que la caja debe de involucrarse más a nivel de las escuelas, directamente con programas de atención, por ejemplo, en el tema de resolución de conflictos, también poder tener alianzas con colegios profesionales que también han venido trabajando de la mano sobre esto, porque para mí ese es un tema que tiene que atacarse desde las escuelas, ¿verdad? El tema del manejo de las emociones, que se respeten a los demás. El bullying evidentemente nos está afectando muchísimo, y eso solamente se puede tratar en la primera infancia para evitar que eso escale y que se vuelva un problema ya en la escuela o en secundaria o más allá. Entonces a mí me parece que con colegios profesionales podemos trabajar de la mano, con la misma caja, el MEP, ¿verdad? El Ministerio de Salud, en estos programas preventivos en esta línea, sobre todo tomando en cuenta que la única forma de hacerlo es de esta manera, porque lo ideal es que a nivel de las familias se logre dar esa estabilidad. O sea, si usted me pregunta, la educación la da el hogar, ¿verdad? La enseñanza es otra historia y el aprendizaje es otra historia, pero las bases suyas como ser humano se las dan en su casa.
Pero si en un hogar no existe, digamos, una familia que apoye, o los padres no son, digamos, una pareja que pueda dar ese soporte, o es una familia disfuncional con muchísimos problemas hasta de alimentación mínima, de requerimientos básicos para vivir, entonces tenemos que entrar directamente a ver cómo solventamos. Por eso hablo desde las escuelas para esta atención, porque de lo contrario, dejamos que la cosa crezca, que evolucione y afectamos también inclusive el tema de suicidios, que es un tema muy serio en población joven también. ¿Por qué? Porque al no tener un propósito en la vida o al no tener esa atención desde la primera infancia y sentir que no hay oportunidades reales y que no hay nada más que esperar, que simplemente quedarme aquí a ver qué pasa porque no tengo ni cómo estudiar y salir adelante, pues obviamente hay un tema ahí de por medio que tenemos que atacar y también con la caja para efectos de la atención a nivel de psiquiatría, psicología y este tipo de cosas que se requieren y que además del MEP que tiene un personal para eso, ¿verdad? Con los trabajadores sociales, orientadores y demás, que se complemente a nivel de salud y poder trabajar articuladamente. De hecho, en su plan de gobierno usted propone algo llamado SECOSAM, si no me equivoco. ¿Me podría comentar un poco más sobre eso? Sí, esos modelos, por ejemplo, en México se ha aplicado muchísimo. Es un complemento también a estos centros de atención mental, ¿verdad? Que podamos reestructurar a lo interno. Si nosotros ordenamos la institución por dentro, en la parte financiera y demás, podemos destinar recursos para este fin, ¿verdad? Que para mí me parece que es una de las iniciativas más relevantes, porque al final si la gente no se siente bien mentalmente, no siente ese apoyo, no se siente emocionalmente estable, es muy difícil que pueda ser productivo, ¿verdad? Que pueda conseguir un trabajo, que pueda salir adelante. Y creo que el país está perdiendo generaciones completas por esa falta de atención, que no es un tema, digamos, reciente, viene de la pandemia, viene desde muchos años atrás en el sistema educativo, pero sin lugar a duda quisiéramos impulsarlo con más fuerza para justamente prevenir eso de aquí a adelante. Perfecto. Y para cerrar en temas de salud, me gustaría hablar acerca de las listas de espera en la caja, que, bueno, hay una saturación hospitalaria evidente y las personas esperan meses e incluso años para ir a su cita. Entonces, ¿qué medidas específicas implementaría usted para reducir estos tiempos sin saturar sin sacrificar la calidad del servicio? A ver, básicamente es un tema que se puede solucionar con algunos modelos que se han implementado en algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital de San Carlos, creo que el Hospital de Niños también lo aplicó, que son las jornadas de producción. El país lo que tiene es un problema de que los especialistas se han ido al sector privado porque les pagan mejor. No es que no tenemos especialistas. De todas formas, tampoco formar especialistas se puede hacer en 4 años de gobierno. Requiere más tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llamar y decir, ok, vamos a pagar por producción, por productividad. Entonces, si usted me hace tantas cirugías, tantos ultrasonidos o tiene estas atenciones, yo le pago de acuerdo a lo que usted me produce. Hoy los salarios de los médicos paga lo mismo durante el mes, atienda más o a menos personas. No hay un incentivo para atender a más pacientes. Si ese esquema lo implementamos en todos los hospitales y habilitamos un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche y posteriormente de 10 de la noche a 6 de la mañana, yo le aseguro que sacamos esas listas pendientes, porque la caja solo está atendiendo de 7 a 3. O sea, tenemos 2 turnos ociosos con equipo y especialistas disponibles. Es cuestión de ponerlos a trabajar articuladamente. Si el equipo de la caja está ahí disponible y el especialista está en el sector privado, hagamos una alianza. Utilice el equipo de la caja, yo le pago a usted por lo que usted necesita y hacemos que esto camine. Eso se puede hacer entrando a gobierno y sin ninguna gestión en la Asamblea Legislativa, es simplemente administrativo. Y la otra parte es cómo flexibilizamos y hacemos que sea más disponible la atención en los EVAIS. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Como las agendas son tan rígidas y usted saca una cita y si amanece enfermo, si no tiene la cita, no la atienden porque no la tiene agendada. ¿Qué es lo que hace la gente? Se va a servicios de emergencia en los hospitales. Entonces, colapsan emergencias hospitalarias cuando la atención debería resolverse en el primer nivel que se le va. Ahí tenemos que tener médicos que sean capaces de resolver esa primera etapa sin que se escale a las otras. Si nosotros atendemos la parte preventiva, porque la mayoría de enfermedades son de diabetes, hipertensión, cardiopatías, que es muy básico, pero si no logramos atender eso bien, escala y nos afecta al sistema. Entonces yo le apostaría a esas 2 cosas puntualmente. Para mí eso es de las principales medidas que hay que tomar y sé que tiene un impacto en el corto plazo importante.
Una consulta. Usted menciona esa propuesta de pagar por producción, pero esto no generaría una situación de inseguridad para las personas que están acostumbradas a ganar su salario, digamos, porque ¿qué pasa si no hay los pacientes suficientes como para cubrir una cierta cuota de producción? Digamos, ¿esto de la producción sería un incentivo o sería que únicamente se les pagaría por producción? No, hay que empezar como si fuera, digamos, un proyecto para medir cómo va entrando y después podemos trasladar a todos a ese sistema. Porque si hay que empezar haciendo esa pequeña prueba, por así decirlo, de las 4 de la tarde a 10 de la noche, para que también exista ese incentivo. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? Que los doctores no están trabajando en lo público, los especialistas. Entonces yo necesito que vayan a trabajar al sector público. Hoy el problema es que estamos con jornadas ociosas sin atender a los pacientes, la gente esperando años, y a mí lo que me interesa es resolver esa atención lo más rápido posible y hay que buscar los esquemas que sean necesarios para que eso se pueda dar. A mí lo que me interesa es resolver el problema de la lista de espera y vamos viendo en el camino cómo va evolucionando porque eso es un tema que hay que gestionar al interno con los médicos, ver las condiciones, todo eso lo tenemos que ver en su momento, pero lo que quiero decirles es que sí se puede hacer. Y si lo logramos ampliar a los otros 2 horarios, tenemos un sistema en donde se puede atender 24/7. Que la gente no, en salud, usted no puede estar diciendo, son horarios semanales y sábados y domingos. No, para mí tiene que ser una cosa que fluya, inclusive hasta los fines de semana. Porque la gente trabaja, la gente necesita ir en horarios distintos, que sea más fácil la atención. Y por eso yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de la gente en cuanto a cómo atender, en qué horarios, y que más bien sea un facilitador del proceso. Doña Natalia, ahora pasamos de salud a seguridad. Doña Natalia, se sabe que muchos barrios actualmente en el país están básicamente dominados por estructuras criminales y que estas mismas estructuras reclutan jóvenes tanto para el narcotráfico como para el sicariato. ¿Qué medidas específicas tiene usted para solucionar esta problemática? La primera es evitar que los que pensaban reclutar los recluten. Al que reclutaron yo lo lamento mucho, pero no tengo cómo regresar. Y yo voy a destinar la mayor parte de los recursos a prevenir que alguien más sea reclutado. Evidentemente, los que ya están, hay que hacerlos pagar como corresponde. Nosotros no podemos faltar a esa mano firme porque evidentemente si alguien es capaz de matar a una persona tiene que tener sus consecuencias, ¿verdad? Pero yo sí quiero evitar que eso pase a futuro. Entonces, la propuesta que les decía de Lina para mí es muy importante porque muchas de esas personas que están contratando son menores de edad entre los 9 y los 15. Son realmente jóvenes. Y los reclutan, ¿verdad? Para venta de droga, para sicariato, para otro montón de temas. Entonces, el INA puede jugar un rol muy importante ahí, si bien no en la parte laboral, pero sí en la formación de habilidades digitales, capacitación, sacarlos de un sistema en donde hoy lo que tienen es simplemente una rutina de calle, pero no una rutina que los saque de ahí con oportunidades. Para mí hay que intervenir esos barrios con policía fuerte y cercana. ¿Qué es lo que la gente extraña más ahorita? Que no ve policías en las calles. Para mí tiene que haber un operativo de tal forma que si usted está caminando en un lugar que usted percibe inseguro, el centro de la capital o cualquier otro, que usted sepa que está iluminado, que no hay indigentes en las calles, que no hay basura, que está ordenado, que tiene cámaras que están interconectadas entre los cantones y con la fuerza pública, que el OIJ está pendiente como un organismo de investigación. Si usted siente esa protección y sabe que lo están vigilando y sabe que a 200, 300 metros hay policías cada ciertas cuadras, yo le aseguro que usted camina tranquilo y es un factor disuasivo para que la gente vaya y asalte, porque ya sabe que lo van a ver, saben que el OIJ está viendo, saben que Fuerza Pública está pendiente, entonces, como tiene lectores de placas, cámaras y demás, eso ayuda muchísimo a evitar que el crimen avance. Eso, digamos, como primeras medidas. Para eso hay que trabajar con gobiernos locales, con policía municipal de los que son exitosos y tienen muy buenas prácticas, por ejemplo, Escazú, Santana y Belén. Y ojalá que la mayoría de cantones pudiera tener su policía municipal, porque es un brazo que apoya a Fuerza Pública, que tiene una ventaja y es que se financia del mismo cantón con parquímetros u otra fuente de financiamiento que la gente esté dispuesta a pagar y conectar toda esa red es de las primeras medidas. Y en la parte también de la parte fronteriza, nosotros tenemos que ser mucho más rigurosos en el control de nuestras fronteras. No para aquella gente que viene a trabajar, por ejemplo, en el sector agro,
que tenemos muchos extranjeros en este momento, porque realmente la mano de obra en el sector es así, y más bien hay que regularizar y dar las condiciones para que puedan asegurarse en las condiciones que el agro necesita, no todo el año, sino por temporada. Pero para aquellos que tienen antecedentes y delinquen, aquí no tienen que venir a hacer nada. ¿Qué queremos? ¿Que nos siga matando la gente? Vienen con muchas mañas de afuera, vienen con redes criminales a instalarlas a Costa Rica. Entonces hay que evitar que si esa persona tiene un antecedente ingrese aquí, porque en el momento en que cometa un delito yo no lo puedo deportar. Yo lo puedo deportar antes o evitar que entre. Cuando ya comete el delito, tiene que hacer el proceso penal en Costa Rica y ya se vuelve un problema para el país. Entonces yo quiero evitar que eso se dé. Esas son acciones concretas que nosotros queremos impulsar y por supuesto para eso también darle incentivos a la fuerza pública y no necesariamente de salarios más altos porque eso requiere de más presupuesto y aprobación en la asamblea, pero por lo menos de incentivos. Por ejemplo, con el sector privado uno puede hacer convenios donde uno le puede hacer descuentos en supermercados, en farmacias, en centros educativos privados y usted le dice que por el hecho de ser policía y la familia directa puedan tener un descuento por la labor que hacen, por portar el uniforme, por tener el carnet. Ese tipo de cosas ayudan a dignificar la labor de la fuerza pública y para mí también necesitan de más apoyo en la formación profesional de ellos. Si ustedes ven en otros países, los policías son abogados. Muchos se forman, pero además son policías, tienen sus carreras y después se forman en la parte policial. Eso es lo que el país necesita, que sea la gente preparada que necesitamos, que tenga ese respaldo del Estado y que también sientan que tienen en la figura del presidente a alguien que los respalda y que pueda articular directamente con todas las demás instituciones. ¿Cómo combinarías estas acciones con inversión social? Para mí la mejor inversión social es que estas personas tengan oportunidades de salir adelante. Vea, yo nada gano con buscarle un subsidio a alguien, sino le ayudo a formarse para que se pueda mantener solo, porque no es sostenible en el tiempo. Lo que sí es sostenible es que yo le busque una oportunidad de formación y de empleo y sacarlo de ese círculo vicioso, porque normalmente cuando usted regala las cosas no las valora. Y yo le aseguro que la mayoría del país no quiere que le regalen nada, quiere que lo dejen trabajar tranquilo, que lo dejen surgir, que no persigan. Vea, hoy tenemos instituciones que en muchos casos la gente le da pavor acercarse a pedir apoyo o a decir voy a asegurarme o a aportar. ¿Por qué? Porque los quiebran. Si usted se acerca a una institución como la Caja de buena fe y dice quiero operar un negocio, pero no he podido pagar las cargas sociales o lo que corresponda porque apenas estoy empezando, pero va de buena fe y dice hace cuánto opera, lo que hacen es cobrarle un monto hacia atrás y la caja les dice me deben 20, 30 millones de colones y usted quedó sin posibilidad de crecer como empresa o como trabajador independiente. ¿Por qué? Porque le quita la capacidad de crédito porque el que está moroso con la caja no le dan crédito. Ya usted queda manchado de por vida, ya no puede surgir, no puede crecer y ahogan a quien quiere salir adelante. Este país se ha vuelto muy caro para generar trabajo, para salir adelante en todo sentido. Nosotros tenemos que quitar trabas en esa línea y cambiar el chip de las instituciones y de las personas que están ahí para hacer esto más fácil, más simplificado y mejorar también la vida de muchos emprendedores y trabajadores independientes que necesitan que no los asfixien. Es parte de lo que nosotros queremos hacer, impulsar, porque no solamente es empresas que contratan, sino talento humano que el país tiene de sobra, por algo vienen a invertir en las empresas, pero enfocarlo como tiene que ser. Y los jóvenes, sobre todo, también necesitan de empleo y necesitan de oportunidades para crecer y salir adelante. ¿Cómo piensas hacer que estas oportunidades se den con medidas exactas que tengas propuestas? Bueno, Elina, yo empezaría con el tema regional, ¿verdad? Si bien hay direcciones regionales en la institución, sí establecería los mecanismos que ya existen. Por ejemplo, ya el país tiene agencias para el desarrollo regional en 5 regiones del país que tienen a sociedad civil, municipalidades, gobierno central, sector privado, un montón de actores que ya tienen propuestas establecidas. Si utilizamos esos mismos mecanismos para generar el trabajo y decir, ok, esas son las empresas de la región de Occidente, que Grecia está creciendo muchísimo, por ejemplo, allá en la zona franca y están generando muchísimo trabajo y demás. Entonces, vamos a ver, San Ramón, Palmares, todas las Naranjo, todo lo que está ahí, ok, estas empresas requieren de este trabajo, de este perfil del profesional. Usted va y busca
con el INA cómo formar a personas o con otros centros educativos, no tiene que ser solo en las universidades privadas si quieren participar también. Y estas empresas que están en la zona franca o que van a invertir en este plazo necesitan este perfil. Un técnico en esta área, alguien con este, lo que sea. Entonces, usted agarra y prepara los cursos con base en lo que la empresa necesita, para que cuando esa persona salga de ahí, la empresa pueda contratar. Y todo eso se ve de previo y se garantiza que la formación que yo tengo de esas personas en todos esos cantones la contraten porque es parte del convenio. Si nosotros hacemos eso en todas las regiones, en la región Brunca, que falta tanto trabajo, por ejemplo, ahí también tenemos este tipo de coordinación o de agencia para llevar toda esa propuesta ahí. Y así en todo el país, yo lo haría a nivel regional, porque por cantón se vuelve muy difícil. Son 84 y es muy complejo. Y además la región es mucho más integral e impacta de una mejor forma y articulamos con todas las municipalidades de esa región. Esa es la forma en la que yo trabajaría para justamente garantizarme que de acuerdo a las actividades económicas de esa región, así va a ser el empleo y la contratación y la atracción de las empresas a la zona. Perfecto. Para seguridad, bueno, sabemos que Costa Rica enfrenta una cifra récord en homicidios y que hay un incremento notable en el crimen organizado. Entonces me gustaría saber qué acciones propone desde su gobierno para recuperar el control del territorio y qué acciones serían prioridad. Vea, lo primero, me siento con las municipalidades a detectar primero cuáles tienen las policías municipales, que era lo que les mencionaba ahorita. Hay que revisar quiénes tienen centro de monitoreo, que es la conexión de las cámaras y todo el equipo que se necesita, porque si usted pone una cámara y no la conecta al centro, no le sirve de nada, porque la idea es monitorear 24/7 la actividad en el cantón. Si la municipalidad de San Carlos, les pongo el ejemplo, tiene un centro, porque tiene recursos y es de una municipalidad grande, pero digamos, Guatuso, para los Chiles, no tienen presupuesto para tener un centro propio, lo que hay que hacer es convenios con esas municipalidades articulados con gobierno y todos estos gobiernos locales para conectar el equipo de esas municipalidades pequeñas al centro de monitoreo de la municipalidad que tiene recursos. Para mí eso es de las primeras acciones para poder tener un control, digamos, del territorio, que además se conecte con el centro que se está desarrollando en esta administración, el C5, para que a nivel nacional podamos tener prevención e inteligencia y también toda esta red que controla, porque además se articula fuerza pública con las policías respectivas, otras policías del Poder Ejecutivo, el organismo de investigación judicial, que no es una policía, pero que apoya directamente en este proceso. Y si interconectamos el país entero de esta manera en un corto plazo, les aseguro que las cosas cambian, porque lo importante es que haya orden, que haya presencia policial, como les decía, y que además otra cosa relevante es que la presidencia es quien debe ejercer todas las acciones en materia de seguridad porque es el jefe o el mando supremo de las fuerzas policiales del país. Si nosotros seguimos en una actitud de echar las culpas a todo el mundo, de que esto no sale porque a mí la asamblea no me vota esto, de que el Poder Judicial no me resuelve lo otro, vean, uno no puede seguir con eso. Uno tiene que ver hacia adelante y resolver problemas. Aquí hay que decir, vamos por esta vía, nos guste o no, esto es lo que tenemos y vamos a actuar de esta forma. Y en ese sentido, desde la Casa Presidencial, hay que tener un cuarto de situación permanente, 24/7, con el presidente y las autoridades que se necesiten en gobiernos locales, seguridad pública, aduanas, la parte, digamos, de migración, todo lo que se necesite para que de ahí nadie se levante hasta que la tasa de homicidios no caiga a un dígito, porque hoy está en 17 por cada 100.000 habitantes y hay que volver a los niveles que teníamos hace 15 años, que no llegaban ni a 10. Hoy somos el país, el segundo en Centroamérica con la tasa más alta. Es impensable. Y eso solamente se genera con mano firme, con ese control del territorio, con una policía que esté motivada, que esté presente en las calles, con gobiernos locales casados con esto, articulados con gobierno central, porque este esfuerzo no lo puede hacer un presidente solo, necesita articulación entre los poderes del Estado y las instituciones públicas en general. Doña Natalia, usted en entrevistas anteriores mencionó que considera estratégico tener una mesa de situación de forma permanente para coordinar entre la presidencia y las fuerzas policiales. ¿Qué espera conseguir de esta labor? Para mí,
esto es un esfuerzo que no depende de la fuerza pública y el Poder Ejecutivo, o de las policías que tiene el Poder Ejecutivo. Entiéndase, penitenciaria, policía fiscal, policía control de drogas. Esto es un esfuerzo de varios poderes de la República. En ese cuarto de situación, que es un monitoreo permanente de cómo están avanzando las acciones que hemos hablado acá, yo requiero de una coordinación directa, operativa, con el fiscal general y el director del OIJ en cuanto a Poder Judicial, porque hay que monitorear cómo está el tema de las capturas, por qué jueces están soltando a las personas que se capturan, porque hay un problema ahí de justicia, que es que una vez que la persona delinque, la guardan y la sueltan rápido. Eso es un problema que sí requiere de un cambio en la ley. Pero el Poder Judicial es el que nos puede dar esos insumos de cómo están esos operativos y acciones para determinar si es un problema de legislación o si lo que hay es un problema de capacitación de los policías que capturan, porque pueden viciar la prueba, porque si no tienen cómo llevar ese procedimiento como corresponde, puede haber un problema. Y si usted no tiene cómo demostrar que esa prueba es válida, no puede guardar a una persona. Entonces, hay muchos temas ahí de por medio. Hay hacinamiento carcelario, que es altísimo en el país. Entonces, en algunos casos nos han dicho que parte de las razones por las cuales sueltan es porque hay hacinamiento carcelario, no hay donde guardar a más personas. Entonces, esto no es una cosa de que yo creo que es lo que está pasando, no, es que me tengo que sentar con esta mesa operativa de Fiscalía, OIJ, Poder Judicial, quien corresponda, e involucrarlos con la parte preventiva también para articular y que no haya esfuerzos aislados o que alguien diga es que esto lo hizo la fuerza pública, pero el OIJ hizo esto otro. Tenemos que actuar como un solo país, porque tenemos en este momento una situación en donde los que deben de estar muertos de risa viendo cómo nos peleamos todos son los delincuentes. A mí no me interesa si a mí me cae bien a alguien o no. Yo tengo que jugar con las herramientas que hay y voy a trabajar con la Asamblea, voy a trabajar con el Poder Judicial, sea quien esté ahí. No me importa quién esté ahí. Tengo que trabajar con todo lo que a mí me dan el 8 de mayo. A mí me causa realmente mucha sorpresa que haya candidatos que dicen que su plan en materia de seguridad o en cualquier plan depende de una reforma en la Asamblea. ¿Saben cuánto tarda una reforma en la Asamblea en votarse? A veces son 25 años como jornadas y no se votan. A veces son 7 meses si le va uno bien y negocia 24/7 para sacar un texto. 2 o 3 años se le pueden ir a usted y mientras tanto usted sabe lo que es que yo le diga a la gente que yo dependo de un Congreso para ejercer la autoridad en materia de seguridad. No hay nada que hacer. Para eso mejor no participar y no ser candidato a la presidencia, porque entonces, ¿qué va a ir a hacer usted? Usted no puede depender de otros poderes para trabajar. Usted está para ejecutar lo que tiene que ir a hacer. Y como presidente, usted tiene una autoridad que no tiene nadie. Usted puede llamar a todo el mundo, puede articular con alcaldes, es el presidente de la República, tiene poder. Y ese mensaje es muy importante que el país lo sepa, porque necesitamos ejercer esta autoridad como corresponde. De lo contrario, se nos va a ir el país de las manos. Bueno, eso sería todo, doña Natalia. Muchas Agradecerle gracias, mucho Ernesto y por su Mariana. tiempo. Sé que su agenda es ocupadísima, pero sin embargo, un tiempito que nos dé usted acá en la Universidad Latina es siempre muy agradecido. Mariana, no sé si quieres decir algo. Muchas gracias por su tiempo y por esta oportunidad, porque para nosotros es muy importante, no solo en calidad de estudiantes de periodismo, sino en calidad de ciudadanos, poder tener esa conversación con usted y que usted nos comente acerca de sus propuestas. Entonces, le agradecemos. Gracias a ustedes, sigan adelante, de verdad que ha sido un gusto conversar con ustedes aquí y un saludo a todos para los que nos han escuchado esta tarde, noche, no sé en qué momento saldrá, pero bueno, a sus órdenes y muchas gracias por el espacio. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.